Transporte celular. El transporte celular, básicamente y hablando de manera práctica, va a ser el intercambio o el mecanismo que va a consistir en el intercambio de sustancias entre el medio interno y el medio externo de la célula, o viceversa, entre su medio externo e interno de esta. Todo esto a través de lo que es una parte de la célula y la que es de suma importancia para este proceso. Se conoce como membrana plasmática o también se suele llamar membrana citoplasmática o membrana celular. En esta parte de la célula, en esta superestructura que es la membrana plasmática, pues vamos a tener que hacer un mayor énfasis porque gracias a esta se logra lo que es el mecanismo de transporte celular. Sin ella, pues no sería posible. Con respecto al transporte celular, una de sus funciones o algunas de sus funciones es que gracias a este mecanismo la célula puede deshacerse de sustancias y también de desechos. Solamente por citar un ejemplo, es que la célula gracias a este mecanismo puede deshacerse de los desechos resultantes de lo que es el metabolismo celular. Al igual que también puede secretar algunas sustancias que tengan alguna finalidad dentro del ser vivo. Otra de sus funciones es que gracias a este mecanismo pues va a poder incorporar sustancias que le brinden beneficio, como por ejemplo los nutrientes, los cuales pues le van a brindar beneficio tanto al ser vivo como a la célula. Que obviamente que la célula pues va a pertenecer al ser vivo, ¿no? Entonces, al brindarle beneficio a la célula, pues automáticamente está brindándole beneficio al ser vivo. Entonces, estas son unas de las diversas funciones que tiene el transporte celular dentro del organismo, o por lo menos para la célula. Este transporte celular se divide en dos tipos de transporte pasivo y transporte activo. Los dos tipos de transporte, o sea, simplemente van a seguir siendo intercambio de sustancias entre el medio interno y externo de lo que es la célula. Sin embargo, van a diferenciarse y van a tener ciertas diferencias, válgame la redundancia, entre las cuales que en el transporte pasivo va a llevarse a cabo el paso de sustancias a través de la membrana celular o el transporte de sustancias a través de esta. Estas sustancias se van a transportar a favor de su gradiente de concentración, es decir, de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, y por esto no van a requerir de energía en forma de ATP por parte de la célula. Entonces, la célula en el transporte pasivo pues no va a gastar energía. En cambio, el transporte activo, las sustancias que pasen o que se transporten lo van a hacer en contra de su gradiente en concentración, es decir, van a pasar de una región o zona de menor concentración a una de mayor concentración, lo que va a provocar que el paso de menor a mayor pues le cause un gasto de energía a lo que es la célula, energía en forma de ATP. ATP pues significa adenosintrifosfato, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia estos dos tipos de transporte. Más adelante se van a profundizar o se van a tocar más a fondo porque pues cabe mencionar varias cosas de ellos. Y bueno, volviendo a lo que era la parte fundamental, o por lo menos la parte en la cual vamos a hacer más énfasis, que es la membrana celular, pues tenemos que ver que la membrana celular va a tener diversas características. Entre ellas y las más importantes es que va a ser flexible, fina, su grosor más o menos va a ser de entre 8 y 10 nanómetros y va a ser elástica. Va a ser flexible y elástica debido a que como en ella se va a llevar el transporte celular y pues quieras o no siempre va a haber un intercambio o un paso de sustancias o un transporte de sustancias a través de ella, pues esto va a generar que se vuelva flexible y elástica. También le brinda beneficios a lo que es la célula como tal. Entre unos de sus beneficios pues
es de que le va a brindar protección frente a posibles agresiones externas, y pues también le permite el reconocimiento celular, y en algún momento le va a dar la posibilidad de que se fusione con otra célula. Esas solamente por mencionar algunas de sus funciones de lo que es la membrana plasmática. También sirve como aislante para la célula y pues como protectora, más que nada como protectora. Pero que no se nos olvide o por lo menos la característica más importante de lo que es la membrana celular es que va a actuar como semipermeable o va a ser semipermeable. Esto quiere decir que solamente diversos o solamente unos tipos de sustancias van a poder traspasarla o van a poder ya bien pasarla del medio externo al interno o de interno a externo. No va a ser posible que cualquier tipo de sustancia pase a través de ella, porque por esto es semipermeable. O sea, solamente un tipo de sustancias van a lograrlo. Y pues bueno, con respecto a su estructura de lo que es la membrana celular, pues va a tener diversos componentes, va a tener varios componentes, dentro de los cuales nada más voy a abarcar de lo que es la bicapa lipídica. La bicapa lipídica, pues como su nombre lo dice, bicapa, van a haber dos capas, es decir, que va a ser una doble capa lipídica, que pues obviamente, vuelvo a decir, como su nombre lo dice, pues va a estar formada por lípidos. Los lípidos, como todos sabemos, pues están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Es por eso que a muchas personas les viene a la mente luego la palabra CHOP, porque esto quiere decir que está formado C de carbono, hidrógeno representa el H, la O representa el oxígeno y la P representa el fósforo. Es por eso que CHOP nos describe perfectamente de qué están constituidos los lípidos. Y pues también obviamente que no se nos olvide que los lípidos, van a estar formados también por una molécula de glicerina y glicerol. Con respecto ya a la parte interna, digámoslo de esta manera, de la membrana de la bicapa lipídica, pues podemos decir que en esta bicapa lipídica pues va a estar conformado o va a estar constituida por un tipo de lípidos que van a ser los fosfolípidos. Hay que recordar o hay que tener en cuenta que los lípidos va a ser la molécula orgánica que va a estar en mayor proporción siempre en las membranas celulares. Siempre, alrededor del 70 o 75% de los lípidos pues conforman a lo que es la membrana celular. Ahora, el tipo de lípidos que va a estar presente en esa bicapa lipídica pues van a ser los fosfolípidos. Estos van a estar formados por lo que son una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. El nombre hidrofílica más que nada quiere decir que se va a atraer con el agua, que no va a repudiarla, pues, o sea, que le va a gustar el agua o simplemente que se va a atraer con ella. Y la cola hidrofóbica, esta va a ser todo lo contrario. Las colas hidrofóbicas de lo que son los fosfolípidos van a repudiar al agua. Esto hay que mencionarlo, ¿por qué? Porque esto explica lo que es la forma o la estructura de esta bicapa lipídica. Al ver aquí en la presentación esta bicapa lipídica, pues podemos ver como las cabecitas anaranjadas aquí a los extremos. Esas cabecitas o esas bolitas anaranjadas de la maqueta representan lo que es la cabeza hidrofílica. Y si ven por en medio, es como si estuvieran uniendo sus colitas. Por en medio, en medio de lo que es la bicapa lipídica, prácticamente es como si estuvieran dos fosfolípidos unidos por sus colitas. Esto es porque como las colitas de los fosfolípidos pues son hidrofóbicos y como repudian al agua, pues no se pueden poner en los extremos,
porque como el agua también va a ser una sustancia importante que en la mayoría de ocasiones va a estar pasando y pasando por lo que es la célula o la membrana celular, pues no pueden estar a los extremos, porque si estuvieran a los extremos automáticamente pues no dejarán el paso de esta sustancia que es el agua. Entonces por esto es que se explica que la bicapa lipídica pues está conformada de esa manera. Los lípidos y su conformación o lo que resulta de la unión de varios lípidos fosfolípidos, que va a ser la bicapa lipídica, simplemente son unos de los elementos o de los componentes que van a formar la estructura celular. De hecho faltan muchos, los cuales se abarcarán a continuación, pero antes de eso cabe mencionar que se deben de recordar estos: la bicapa lipídica conformada por fosfolípidos y pues lípidos, más que nada, porque este va a ser el componente principal de lo que es la membrana celular. Proteína globular. Las proteínas globulares o esferoproteínas están constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estructuralmente, adoptando formas esféricas o globulares compactas, por lo que presentan estructura terciaria y cuaternaria. Son solubles en agua, de modo que los aminoácidos con cadenas polares están en contacto con el exterior y aquellos que presentan cadenas apolares hidrófobas se orientan hacia el interior. Pertenecen al grupo de las albuminas, las cuales poseen funciones de transporte o de reserva de aminoácidos. Entre ellas destacan la ovalbumina, que encontramos en la clara de huevo, la lactoalbumina en la leche y la ceroalbumina, encargada de transporte de ácidos grasos en la sangre. La mayoría de las enzimas son proteínas globulares. Proteína. Las proteínas pues están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos que adquieren una forma determinada en el espacio, lo cual facilita la función. Un gran número de proteínas, como las glicoproteínas, contienen unas cadenas de azúcar ligadas a ellas, aumentan su estabilidad y determinan su forma en el espacio, facilitan su interacción con otras proteínas. Estas cadenas de azúcares se llaman glicanos, y cuando los glicanos se unen a los lípidos, forman los glicolípidos. En el proceso de formación de glicoproteínas intervienen diversas glicosiltransferasas, que son enzimas que transfieren azúcares que ceden uno a uno en un orden determinado diferentes monosacáridos, azúcares simples, N-acetilglutaminas, manosas y glucosas, a una molécula lípida situada en la membrana, el glicol pirofosfato. Esta formación de glicanos se realiza progresivamente, el cual denominamos ensamblaje, primero en el citosol y posteriormente en la luz del REM. Una vez completada correctamente la cadena del glicano, que adquiere de forma de antena, esta es cedida a las diferentes proteínas que deben ser glicolizadas. El proceso continúa en el aparato de Golgi, mediante la remodelación de las cadenas de glicano, ya unidas a la proteína, hasta adquirir su composición definitiva, a la cual llamaremos procesamiento. Esta remodelación supone la eliminación de residuos de glucosa y manosa y la adición de otros azúcares, como acetilglutamina, galactosa, fucosa y ácido siálico. Glicolípido. Los glucolípidos, o también llamados esfingoglucolípidos, están compuestos por una cerámida, que es una esfingosina más un ácido graso, y un glúcido de cadena corta, los cuales carecen de grupo fosfato. Los glucolípidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular. La parte glucídica de la molécula está orientada hacia el exterior de la membrana plasmática, y el cual es un componente fundamental del glicocálix, donde actúa el reconocimiento celular como receptor antigénico. Dependiendo del glucolípido, la cadena glucídica puede contener en cualquier lugar entre 1 y 7 monómeros de monosacárido. En disolución acuosa, los glucolípidos se comportan de manera similar a los fosfolípidos. Estos se dividen en 3 tipos de glucolípidos. En primer lugar, encontramos a los cerebrósidos. Los cerebrósidos tienen un azúcar unido que mediante un enlace beta-glucosídico al grupo hidróxido de la cilamida. Los que tienen galactosa se denominan galactocerebrósido, como la frenosina, y se encuentra de manera característica en las membranas plasmáticas de células de tejido nervioso. Los que contienen glucosa, glucocerebrósidos, se hallan en las membranas plasmáticas de células de tejidos no nerviosos.
En segundo lugar tenemos los globósidos, los cuales son glucoesfingolípidos con oligosacáridos neutros unidos a una cerámida. Y por último tenemos los gangliósidos, los cuales son esfingolípidos más complejos, formados por unidades de oligosacáridos cargadas negativamente, ya que poseen una o más unidades de ácido N-acetilneurámico o ácido ciliálico, que tiene una carga negativa a pH 7. Están concentrados en gran cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso central, especialmente en las terminaciones nerviosas. Carbohidratos son los almidones y azúcares. El contenido de los carbohidratos en la membrana varía de 1 al 10% de peso y más del 90% tienen enlaces covalentes con las proteínas para formar glucoproteínas. El resto de los carbohidratos forman enlaces covalentes con lípidos y forman glucolípidos. Los carbohidratos son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas y en general se encuentran en la superficie exterior de la célula y están unidos a proteínas o a lípidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden tener de 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. En conjunto con las proteínas de membrana, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos, algo semejante a credenciales de identificación moleculares que les permiten a las células reconocerse entre ellas. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunitario, ya que permiten a las células inmunitarias diferenciar entre las células propias del cuerpo a las que no deben atacar y las células de tejidos extraños a los que sí deben atacar. Colesterol es un lípido que se encuentra en la membrana plasmática eucariota, los tejidos corporales de todos los animales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados, incrustado entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos de la membrana. El colesterol es el tercer tipo de lípido en importancia cuantitativa en las membranas de las células animales, donde contribuye al mantenimiento de la fluidez de membrana y establece interacciones con ciertas proteínas de membrana que pueden regular la actividad de estas. A diferencia de otros lípidos, el colesterol se distribuye más o menos en la misma proporción en las dos capas de la membrana y junto a esfingolípidos estructura las balsas de membrana, las cuales son microdominios de la membrana enriquecidos en colesterol y ciertos esfingolípidos en los que abundan proteínas implicadas en funciones fundamentales para la célula como la transducción de señales o la endocitosis. Las integrales de membrana tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Algunas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan la membrana de un lado al otro y están expuestas a ambos lados. Las partes de una proteína integral de membrana que se encuentran dentro de estas son hidrofóbicas, mientras que las que están expuestas al citoplasma o líquido extracelular tienden a ser hidrofílicas. Las proteínas transmembranales pueden atravesar la membrana una sola vez o bien pueden tener hasta dos secciones diferentes que cruzan la membrana. Un segmento normal que atraviesa la membrana consiste en 20 a 25 aminoácidos hidrofóbicos organizados en una hélice alfa. Aunque no todas las proteínas transmembranales se ajustan a este modelo, algunas proteínas integrales de membrana forman un canal que permite a los iones o moléculas pequeñas de otro tipo que atraviesen, como se muestra a continuación. Hola, yo soy Diego Toledo y les voy a hablar sobre proteínas periféricas, proteínas de canal y proteínas de alfa hélice. En primer lugar, las proteínas periféricas, también llamadas como epiproteínas, se encuentran en las superficies exterior e interior de las membranas, unidas a las proteínas, ya sea a las proteínas integrales o a los fosfolípidos, por uniones no covalentes, es decir, que son débiles. Por lo tanto, estas son más fáciles de separarlas de la membrana. A diferencia de las proteínas integrales de la membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el interior del hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. Las proteínas solo se asocian de manera temporal a la membrana. Se pueden eliminar fácilmente, lo que permite involucrarse entre la comunicación celular. También estas proteínas se pueden adherir a proteínas integrales de la membrana o se pueden adherir a pequeñas porciones de bicapas lípidas por ellas mismas. Entre sus funciones de estas proteínas tenemos que sirven como receptoras para las moléculas mensajeras, como son las hormonas,
confieren también cierta identidad a la célula y establecen uniones con los microfilamentos que rodean la membrana. Las proteínas canales o decanales son proteínas integrales, generalmente glicoproteínas, que actúan como poros por las que determinadas sustancias pueden entrar y salir de las células. Constan de canales, los cuales constan de una subunidad que, gracias a la respuesta de un estímulo adecuado, forman un poro hidrofílico que comunica a los espacios intracelular y extracelular, que permiten el rápido paso a través de determinados iones a favor de su gradiente electroquímico, que quiere decir que gracias a sus propiedades eléctricas y o químicas, estos pueden generar una corriente iónica. La difusión de estos iones depende de su gradiente electroquímico y de la facilidad con la que los iones pueden pasar a través de ellas. En cuanto a los canales, hay dos: canal de calcio y el canal de sodio. Los canales de calcio son las vías más importantes de entrada de ion de calcio en células excitables, como son las células musculares, neuronas y las células de glándulas neuroendocrinas. Los canales, al abrirse, permiten el flujo selectivo de iones de calcio a través del poro del canal, iniciándose una gran variedad de procesos intracelulares, en los que se pueden incluir la contracción muscular, la secreción de neurotransmisores, la extensión génica, la modulación de la excitabilidad de la membrana y el crecimiento de neuritas, etcétera, etcétera, por mencionar algunos. Entonces, de esta manera, los canales de calcio constituyen el enlace fundamental entre las señales eléctricas de la superficie de la membrana y las respuestas bioquímicas intracelulares. También los canales de calcio son proteínas oligoméricas constituidas por una subunidad principal que sirve como poro y sensor del cambio potencial. Los canales de sodio para la despolarización de las células nerviosas musculares y excitables va a depender de la entrada de un ion de sodio a través de los canales activos. La entrada de un ion de sodio produce una despolarización del potencial de la membrana, que facilita la apertura de muchos más canales de ion de sodio, y se alcanza el potencial de equilibrio del ion. Por lo general, cuando las células se encuentran en reposo, la probabilidad de que se abran estos canales de ion de sodio es muy baja, aunque durante la despolarización se puede producir un dramático aumento de su probabilidad para su apertura. Pero más sin embargo, en células excitables, la despolarización celular activa los canales de potasio y facilita la salida de potasio de la célula, lo que conduce a una repolarización del potencial de membrana. La proteína de alfa hélice es un tipo de estructura secundaria de las proteínas, en donde el esqueleto peptídico y las cadenas de aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. La hélice está estabilizada por lo que se llama puentes de hidrógeno entre los nitrógenos y los grupos carbonilos de los enlaces peptídicos. Esto se tratan de enlaces intracaternarios, que son aquellos que surgen entre dos aminoácidos provenientes de la misma cadena polipeptídica. Los puentes de hidrógeno concretamente se establecen entre el átomo de oxígeno carbonílico de un residuo N minúscula y el nitrógeno del residuo situado en posición N+4. Estas proteínas tienen tantas alfa hélice que atraviesan la membrana, y estas hélices se unen mediante bucles en sus dominios citosólicos y extracitosólicos, que quiere decir que se unen mediante una proteína transversal, que es aquella proteína integral de membrana que atraviesa la capa lipídica de la membrana celular. Las alfa hélice pueden servir únicamente como mero medio para el enclaje o anclaje de la bicapa, o pueden formar un canal por el cual se puedan pasar diversas sustancias. Ahora hablaremos del transporte pasivo. El transporte pasivo es cuando la entrada de sustancias a la célula no requiere ningún gasto energético. Para comprender esto, debemos de saber que la sustancia pasa del exterior de la célula al interior y viceversa.
Para esto debe de existir un gradiente de concentración, o que es lo mismo, debe de existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro lugar. Este transporte pasivo ocupa los gradientes de difusión, como se difunden a favor de las partículas de mayor concentración a menor concentración, sin que ocurra algún gasto de energía. Esto lo harán hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez que la célula consume esa sustancia que ingresó, va a haber un gradiente de concentración nuevamente, habiendo menos moléculas adentro que afuera de la célula, y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, más aparte de la ósmosis. La primera es por difusión simple y la segunda es por difusión facilitada. La difusión simple es donde las moléculas pequeñas como el oxígeno, hidrógeno y algunas sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolípida. Y por el otro lado, en la difusión facilitada son transportadas por moléculas de mayor tamaño, y por esta razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las siguientes: las proteínas de canal, que forman una especie de canal donde pasan ciertas sustancias que son mayor al tamaño de las normales, y por esto se ocupan las proteínas. De ahí sigue la proteína de transporte. Son las que cambian su forma para permitir la entrada de la proteína en sí, para después entrar a la célula y que ésta se absorba. Para terminar está la ósmosis, que es donde se hace el proceso de difusión del agua hacia el interior de la célula y exterior. Esto pasa a través de una membrana con permeabilidad selectiva desde un lugar de baja concentración de soluto hacia una de alta concentración de soluto. La presión hidrostática se define como la fuerza ejercida por un líquido o fluido que se encuentra estático o en reposo. La presión hidrostática se caracteriza por emplearse y ocurrir a partir del propio peso de la sustancia líquida, no requiere de otro impulso. De esta manera, se considera como lo esencial la densidad, la aceleración de la gravedad y la profundidad que posee el fluido. Es importante recordar que este tipo de presión trabaja de la mano con la presión atmosférica, pues ésta se encarga de ejercer presión sobre las sustancias líquidas. En este sentido, es importante mencionar que este tipo de presión se caracteriza por dos factores fundamentales. El primero de ellos se basa en el principio de la sustancia líquida contenida. Esta siempre será impulsada por la presión hacia afuera, incluso depende de la fuerza de presión. Puede salir disparada de modo similar a un proyectil. Por su parte, el segundo principio se centra en la fuerza ejercida contra la superficie de un cuerpo. En este caso, se presenta la presión hidrostática como la superficie que se encuentra rodeada y sumergida en el líquido o fluido. Es entonces la presión hidrostática conocida por ser una fuerza directa ejercida sobre un objetivo quieto y rodeado de líquido. Este es constante y continua. No varía a menos que haya movimiento. De igual modo, mientras más denso o espeso sea el fluido, mayor presión percibirá el objeto o cuerpo. Es necesario mencionar que si estos comienzan a moverse, dejan de nombrarse como presión hidrostática. Su nombre cambia a presión hidrodinámica. Por lo general, la presión hidrostática e hidrodinámica se utilizan para realizar cálculo y medidas en física. La presión osmótica es la fuerza que debe aplicarse sobre la solución cuando se necesita frenar el flujo de disolvente por medio de una membrana de características semipermeables. Esta particularidad resulta muy importante para entender las relaciones que se establecen entre los líquidos que forman parte de los seres vivos. La membrana semipermeable permite que pasen las moléculas de disolvente, pero impide el avance de las moléculas del soluto. Esto hace que las moléculas de disolvente se difundan y se puedan pasar después de una solución con menor concentración a otra con mayor concentración, cuando entre las distintas porciones de una misma solución no hay un intercambio neto de soluto. Se dice que existe una presión osmótica de equilibrio, en los casos en los que hay una membrana que proteja la disolución. La presión osmótica de equilibrio se logra cuando la presión atmosférica iguala a la presión que el disolvente ejerce sobre la membrana. El transporte activo.
El movimiento de las moléculas a través de una membrana celular, desde una región de alta concentración a una región de baja concentración o en dirección opuesta a algún gradiente. El transporte activo normalmente es asociado a la acumulación de altas concentraciones de moléculas tales como iones, glucosa o aminoácidos. Si el proceso consume energía química, se deriva del trifosfato adenosina, ATP. Se denomina transporte activo primario. Si el proceso utiliza algún gradiente, por ejemplo, un gradiente electroquímico, se denomina transporte activo secundario. El transporte activo primario utiliza energía metabólica en forma directa para transportar moléculas a través de la membrana. La mayoría de las moléculas que se utilizan para el transporte son ATPase. Transmembrana, una ATPase primaria y universal. Para todas las formas de vida animales es la bomba de sodio y potasio, la cual ayuda a mantener la potenciación celular. Como otras fuentes de energía está el transporte activo primario. Son las reacciones redox y la energía entregada por fotones a de la luz. El transporte activo secundario se utiliza energía para transportar moléculas a través de una membrana, en constante acoplamiento directo con el proceso generador de energía. Puede ser la hidrólisis de ATP o una reacción redox o una reacción impulsada por la luz. Estos transportadores permiten que un ion o una molécula se mueva a favor de su potencial electroquímico. Esta bomba sodio-potasio es un tipo de transporte activo, el cual, pues como su nombre lo dice, nos indica que hay un intercambio o un bombeo de iones de potasio y de sodio. Además de eso, se dice que pues la bomba sodio-potasio es una estructura proteica que se puede encontrar en muchas células. Además de eso, pues es fundamental para el buen funcionamiento del organismo. En cuanto a su proceso de transporte, se encarga pues de que 3 iones de sodio se unan con una bomba de proteína dentro de una célula. La proteína transportadora a la que se une obtiene energía ATP, lo que genera que pues cambien de forma, y al hacer esto se bombeen 3 iones de sodio fuera de la célula, y al mismo tiempo que sucede esto, de los 3 iones de sodio, 2 iones de potasio de fuera de la célula se van a unir a una bomba de proteína. Y a continuación de esto, o enseguida de esto, los iones de potasio son transportados hacia la célula, y lo que genera que pues este proceso se vaya repitiendo constantemente durante toda la vida celular, y nos ayuda a poder tener un buen potencial de células y regula pues el volumen celular. De manera más explicada, se podría decir que introduce iones de potasio y expulsa iones de sodio. Y también es muy fundamental para que pueda mantener la homeostasis del medio intracelular, controlando pues así las concentraciones de estos iones para pues poder tener como objetivo un buen proceso dentro de todo lo que es el funcionamiento del organismo. Además de eso, pues al salir y entrar los iones, pues se logra controlar el volumen celular, como lo mencioné anteriormente, y también controlando, o nos ayuda a controlar, pues lo que es la cantidad de líquido que hay dentro de una célula. Y además de esto, pues esta bomba de sodio-potasio pues logra participar en lo que es la generación del potencial de la membrana. Esto es debido a que al expulsar 3 iones de sodio por cada 2 de potasio, pues la membrana celular permanece con una carga negativa en su cara interna, y esto genera diferentes cargas entre el interior y el exterior de la célula, y a esto pues se le conoce como potencial de reposo. Y un dato interesante de esto es que los iones de carga positiva no debería ser posible que puedan ser introducidos o expulsados como lo hacen, pero gracias a que existen canales iónicos en la membrana, pues permiten que dé paso de estos iones y forma pues un flujo muy bueno entre las células y de potasio y de sodio. La bomba de sodio y potasio tiene una gran importancia, teniendo en cuenta pues que evita que la célula pueda introducir en su interior demasiados iones de sodio. Entonces esto pues nos ayuda por así decirlo, que nos beneficia de una buena manera, porque es algo muy importante que nosotros necesitamos para poder tener una buena regulación de sodio. Y un aspecto bastante interesante dentro de la bomba de sodio y potasio es que tiene una función renal. Ese es un aspecto bastante importante, ya que pues los riñones pues filtran cada día aproximadamente 180 litros de plasma.
el cual tiene sustancias que deberían ser extraídas. Y además pues cuenta con sustancias que pues deberían de ser reabsorbidas para que pues no se pierdan a través de la orina y pues pueda haber una gran absorción de lo que son los elementos como los que encontramos en nuestros alimentos. Y algunos de los elementos y proteínas y todo lo que logra reabsorber pues es el sodio principalmente, también el agua, y pues existen algunas otras sustancias que dependen pues directamente de las bombas de sodio y potasio, ¿no? Bueno, eso básicamente explica más o menos las funciones y la importancia que tiene la bomba de sodio y potasio dentro de la membrana plasmática. Endocitosis es la incorporación de sustancias externas por parte de las células animales, en esencial para su supervivencia. La célula dispone de un mecanismo para incorporar grandes cantidades de moléculas extracelulares de forma masiva. Mediante este proceso se incorporan moléculas extracelulares englobadas por membrana plasmática, que al cerrarse quedan en el interior celular, sobre todo en forma de vesículas. La fagocitosis. Este es un tipo de endocitosis por el cual algunas células, fagocitos y protistas, rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. La pinocitosis es un tipo de endocitosis que consiste en la captación de material del espacio extracelular. Esto se da por invaginación de la membrana citoplasmática eucariota, con desprendimiento hacia el interior celular de una vesícula que contiene líquido con posibles moléculas disueltas o partículas sólidas, mediada por receptores de carga. Se produce cuando los receptores se acumulan en regiones bien definidas de una membrana celular. Ese mecanismo de transporte permite la entrada selectiva de moléculas en una célula. La exocitosis es el proceso por el cual las células liberan moléculas grandes para ser utilizadas por otras células o por el cuerpo en diferentes procesos biológicos. En la exocitosis, las proteínas o moléculas producidas en el retículo endoplasmático son envueltas en una vesícula hacia el aparato de Golgi, donde se fusionarán y se procesarán. Luego, la nueva molécula procesada viaja nuevamente dentro de la vesícula para ser liberadas del aparato de Golgi, para fusionarse con la membrana endoplasmática de la pared celular, donde será finalmente liberado hacia el exterior de la célula. Las células usan la exocitosis para liberar las moléculas, proteínas o lípidos que necesita el organismo. En ese sentido, existen dos tipos de exocitosis: la exocitosis constitutiva y la regulada. La exocitosis constitutiva es aquella que se produce en todas las células. Las moléculas liberadas ayudan a la formación de la matriz extracelular y para la regeneración de la membrana plasmática. La exocitosis regulada es el proceso de las células especializadas en la secreción. Liberan moléculas que realizan funciones específicas en el organismo o afectan la fisiología de otras células. La exocitosis regulada se diferencia de la exocitosis constitutiva, porque no logran fusionarse espontáneamente con la membrana plasmática. Debido a las funciones específicas que transportan, necesitan una señal específica para ser liberado. Algunas células de exocitosis regulada son, por ejemplo, las productoras de hormonas, las neuronas, las células de epitelio digestivo y las células granulares. Entonces, como conclusión tenemos que El transporte celular consiste en el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior a través de la membrana plasmática. En nuestro organismo, los mecanismos que permiten a las sustancias atravesar las membranas son esenciales para la vida y para la comunicación de las células. La célula necesita este proceso porque es importante para expulsar de su interior los desechos del metabolismo y adquirir nutrientes del líquido extracelular. Esto se da gracias a la capacidad de la membrana celular que permite el paso o salida de manera efectiva de muchas sustancias, adquirir los nutrientes del medio celular, enviar mensajes químicos a otras células adyacentes, etc. Todas estas acciones se realizan gracias a las características físicas, químicas y biológicas de la membrana celular.